Y el Papa se detuvo a saludar a una señora de 100 años de edad en su recorrido por el Parque Bicentenario en Quito. El padre le dio la bendición y una cámara de Ecuavisa estuvo cerca del lugar. Aquí está el Papa Francisco, lo saludamos. ¡Papa Francisco! ¡Papa Francisco! Va a bajarse a saludar el Papa Francisco. Hay una señora que ha pedido un momento muy emotivo para el Ecuador, para esta mujer, para estas familias, que ahorita lo vemos al Papa Francisco saludando a esta señora, muy amable, muy cortés. Papa Francisco, Papa, aquí está la seguridad también nos aparta, la seguridad, lo hemos visto. Son otros de los gestos del Papa Francisco. Lo vimos parar en este punto y saludar a una persona. La emoción de la gente explotó en este lugar del Parque Bicentenario. Sí, vamos a tratar de acercarnos, ya la seguridad se ha separado. Nos permiten. Señora, una gran emoción. No puede imaginarse lo feliz que me siento recibir la bendición de Dios a mi edad, que ya tengo 100 años. Un deseo que usted tenía de toda la vida. Toda la vida ver a Dios, porque estoy bien al Padre. La señora, usted es hija de la señora, sí, ¿cómo se llama? Ayúdeme con su nombre. Liliana Rueda. ¿Qué está sintiendo en su corazón? Mucha emoción, no me imaginé nunca poder alcanzar esto. Mi mami está muy contenta, muy feliz. Muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga. Una bendición para su madre, para la familia. Esto le llena de fe a ustedes. Por supuesto que sí, es una alegría impensada y Dios grande que nos ha ayudado a esto, que nos bendiga a todos, a todo el Ecuador. Las vimos entrar a ustedes hace poquitos minutos acá. Poquitos minutos, sí, gracias a los señores policías que nos permitieron entrar y nos ayudaron a ubicarle bien. Solamente yo le traía acá para que ella se dé una vuelta y se distraiga un rato, pero Dios quiso que nos dé la bendición el Papa. Sí, muchas gracias, muy amables a todos. ¿Han visto ustedes cómo a una mujer, a una familia, hasta le ha cambiado la vida, el testimonio de estas personas que no se imaginaron,